Bueno, vamos a explicar ahora un poquito cómo quedó el ensamblado ya del circuito de prueba. Vamos a explicar cómo quedó el circuito y vamos a hacer una pequeña prueba antes de la instalación, ¿no? Como podemos ver, aquí ya tenemos una extensión donde ya hay una toma de corriente de una sola fase, 120 volts. Esa fase la tomamos de este lado, pasa a través del fusible. Aquí podemos ver el portafusible del que hemos hablado, y de alguna manera esa fase se conecta a la terminal 6, ¿sí? Si se fijan, el contactor aquí tiene identificado un pequeño diagrama donde nos muestra la numeración de las terminales, ¿no? Esta de aquí corresponde a la terminal 6 y vamos siguiendo el diagrama que tenemos originalmente. La fase después del portafusible se conecta a la terminal 6. ¿Okay? Del lado del relevador tenemos estas terminales que hemos colocado un cable pot de color blanco en lo que es la bobina. Recordemos que la bobina son las dos terminales de los extremos, y ahí podemos ver que ya está soldado el pequeño diodo de protección, ¿no? Esas dos terminales de la bobina del relevador las vamos a conectar a una batería ahorita para simular la acción de la PGM de los 12 volts, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y respetar la polaridad correcta, de lo contrario ese pequeño diodo lo podemos fundir. Recordemos que el diodo es para proteger los regresos de corriente que hace la bobina hacia el controlador. A quien protegemos es a la PGM, o más bien dicho al panel de control, en este caso un panel DCC. Y tenemos los contactos normalmente abierto, más bien el contacto normalmente abierto, el polo que corresponde al contacto normalmente abierto de el relevador. Un lado, que es este, si se fijan, va directo a la bobina del contactor principal. Estas dos terminales corresponden a la bobina. Es lo que vendría siendo aquí A1 y A2. Son las terminales 0 y 1. Entonces, uno de los contactos normalmente abierto del relevador va directo hacia la bobina, y el otro va directo, el otro contacto de la bobina del contactor principal va directo al neutro. Este neutro lo estamos acá identificando con un cable de color negro, ¿sí? Y ese cable de color negro va a el neutro que sale de la extensión, ¿no? Es muy importante que que podamos escoger el calibre de cable correcto. Toda la parte del circuito de baja corriente y del relevador, ¿sí? Puede ir con calibre bajo, puede ir un calibre 18, una cuestión así, ¿no? Pero ya la parte que va hacia el motor, que es lo que va a soportar la mayor cantidad de corriente, si necesitamos meter mínimo un 18, mucho mejor un 16, y hay que escoger la zapata también de calibre correcto, ¿no? Para las terminales del contactor. ¿Qué más? El fusible, ya dijimos, 15 amperes de corriente también para que pueda soportar. Es importante ese fusible para proteger la bomba de algún corto por ahí que se pueda producir con el tiempo, o con una flama, o con plaga, o cualquier cosa, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña demostración. Aquí ya tenemos conectados los dos cablecitos de color blanco, simulando nuestra PGM. Vamos a hacer contacto con la batería. Aquí podemos escuchar cómo los dos relevadores entran en acción.
correcto. Voy a acercar más el teléfono celular para que podamos escuchar cómo entra en acción el contactor. Ok, bien. Por último, una de las terminales que no está conectada en este momento, pero iría en este lado. De este lado, ¿sí? Es decir, la terminal 8 aquí marcada en el diagrama es la que no hemos conectado en este momento y es la que va a ir directamente hacia el motor. Para eso yo ya tengo crimpado un cable con su zapata. Pueden observar el calibre que estamos manejando de este cable. Lo estoy identificando como el vivo o como la fase con el color rojo, y este es un cable calibre 16, ¿no? Podemos usar 16, 14, sería lo adecuado, y este cable es el que iría a una caja, un registro donde está conectada una fase que va directo a el motor. Bueno.